Antes de hablar específicamente ya del proyecto de Dubious y de las tres colecciones que les vamos a presentar el día de hoy, les quiero hablar acerca de este encuentro de editoriales y de proyectos literarios independientes que se va a llevar a cabo toda esta semana en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2019. Hicimos una propuesta para reunir a 11 proyectos que están haciendo libros, que están haciendo revistas, que están editando distintos géneros y distintas ramas del conocimiento, pero desde un escenario independiente, digamos, desde un escenario en el cual la administración cultural no tiene ninguna injerencia. Entonces vamos a tener presentaciones de libros de poesía, vamos a tener presentaciones de libros objeto, vamos a tener presentaciones muy interesantes, y yo creo que ahorita que salgamos a lo mejor ya va a haber unos programas para que se los podamos dar y se enteren de todas las actividades que va a haber toda esta semana. Les digo, es un esfuerzo muy importante para reconocer el trabajo de las personas que con mucho esfuerzo y que fuera, digamos, de la industria cultural oficial están haciendo libros, están haciendo revistas y están publicando autores muy importantes, y aquí en Hidalgo, en Pachuca específicamente. Entonces los esperamos. Va a haber presentaciones de libros en lenguas originarias, va a haber presentaciones de poesía. Hay un proyecto muy interesante el lunes sobre las calles de Pachuca. Es un proyecto donde se reúnen textos sobre calles emblemáticas de Pachuca, y esta editorial que se llama Mister Línea trabajó con grabadores y con ilustradores, hicieron un proyecto muy interesante y muy bonito. Entonces este tipo de proyectos van a estar presentándose toda la semana, así es que los invitamos a que vengan y apoyen de algún modo la edición independiente. Hacer libros en México es verdaderamente muy complicado, y es muy complicado porque no por los procesos o porque no haya talentos, sino es muy complicado porque uno se enfrenta primero a un estilo de desidia institucional, uno se enfrenta después a un estilo de desidia del público, y uno se enfrenta así como constantemente a un montón de vicisitudes, y bueno, y ver un libro publicado es digamos como que detrás de eso hay verdaderamente mucho esfuerzo. Entonces este encuentro intenta reunir a toda esta gente que verdaderamente no se va a hacer rica vendiendo libros, y que prácticamente lo estamos haciendo pues porque creemos primero en un proyecto cultural, y porque ante la crisis de la cultura que se vive en este momento, porque es innegable que estamos ante una crisis de la cultura, es decir, es innegable que hay un cuestionamiento muy crítico acerca de las relaciones entre el poder, entre las instituciones culturales y entre los autores. Se está poniendo en entredicho cuál es el papel del artista, el papel del escritor en esta sociedad. Entonces, en ese contexto, hacer libros es muy complicado. Entonces, nosotros empezamos aquí como queriendo abrir una brecha de libros, de publicaciones que no se hacen generalmente en Hidalgo y que no se hacen sobre todo de manera independiente. Y ahora sí, les voy a hablar nada más tantito de esto, y después les cederé la palabra a Luis para que les platique un poco del proyecto de Dubious. Pero bueno, Luis lleva mucho tiempo Arístides lleva mucho tiempo involucrado en los procesos de dar a conocer la cultura en Hidalgo y en Pachuca. Y él desde hace unos años montó un sitio de internet que se llama Dubious, que tiene un diseño increíble y que tiene una plataforma, digamos, ya bien hecha. Y no tiene mucho tiempo que platicamos, y que yo le platicaba mi deseo de hacer libros impresos, pero de hacer libros impresos que trataran sobre temas que no están en los catálogos, digamos, del Fondo Editorial para la Cultura y las Artes, y que no están tampoco en los catálogos de otras secretarías, y es esencialmente crítica literaria y textos de pensamiento, textos relacionados directamente con la filosofía. Es decir, se publica mucho, publicamos mucho, es decir, como sociedad publicamos mucha creación, publicamos mucha poesía, publicamos muchos cuentos, publicamos muchas novelas, y apenas estamos intentando ahí como darle un espacio en la publicación al ensayo literario, pero digamos que el ensayo filosófico y de algún modo la crítica literaria es algo que ha sido olvidado, que ha sido relegado y que es necesario. Entonces yo tenía
pues yo tenía este deseo de poner en circulación el pensamiento en Hidalgo, y bueno, y me reuní de manera informal con Arístides, y un buen día Arístides llegó con un domi de un libro y dijo, ya está hecho, y simplemente lo hicimos. Entonces fue un esfuerzo verdaderamente, pues no quiero decir titánico, pero sí involucró el trabajo de nosotros tres, y desveladas y todo, pero bueno, ahora les podemos presentar con mucho orgullo, les podemos presentar la línea editorial de Dubious, que consta de 3 colecciones. Una colección que se llama la Biblioteca Little Pete Riley, que está dedicada digamos, al pensamiento y a la filosofía, al ensayo filosófico y al ejercicio del pensamiento ensayístico. La otra que se llama la Secretaría de Asuntos Irresolubles, que es nuestra colección que va a publicar pues creación literaria, va a publicar textos, va a publicar poesía, va a publicar cuentos, y tal vez algún día publique novelas. Y la otra es la colección fuera del área de servicio, que está dedicada a la crítica literaria, autores hablando de otros autores. Y ahorita les vamos a presentar y les vamos a platicar el proyecto, porque inauguramos hoy las tres colecciones con libros. Inauguramos la Secretaría de Asuntos Irresolubles con un poemario del propio Arístides, inauguramos la colección fuera del área de servicio con un ensayo sobre las revistas literarias que han jugado un papel muy importante en el panorama cultural de México desde el siglo pasado. Este ensayo lo escribió el doctor Alfonso Macedo, que es un investigador él es doctor por la UAM, pero está trabajando en La Salle Pachuca. Tenemos 2 números de la Biblioteca Little Pete Riley, que es de pensamiento. Uno es un ensayo mío sobre el amor, que se llama Ciencia y Técnica de la Derrota, y el otro es un ensayo increíble de Norman Monroy, que se llama Puede hablar el maricón. Entonces, ya ahorita les platicaremos de qué va cada uno de ellos, pero antes quiero que mi amigo Arístides les platique un poco cuál fue todo este proceso para llegar hasta donde estamos desde que hizo y se formó Dubious. Me parece fundamental, justamente como mencionaba Alfonso, en la coyuntura política que está viviendo la cultura en los días recientes, incluso no tenemos que irnos demasiado atrás en el tiempo, para poder dar cuenta de lo que se ha hecho fundamentalmente en la ciudad, pero lo que ha tenido alcances también a lo largo del territorio del Estado, a través de la comunidad y la comunión de esfuerzos entre gestores verdaderamente autónomos, el esfuerzo de autogestión de muchas personas, que bueno, tampoco podemos decir que venimos a resolver o a subsanar un hueco de gestión o de la gestión de ninguna instancia, pero sí ofrecemos un espacio diferente, un espacio de políticas liberadas, una zona libre para el pensamiento y la creación, que simplemente es diferente y que tal vez no tendría otro espacio en zonas distintas, atravesadas, digamos, por líneas institucionales o intereses institucionales que ya tienen raigambre a lo largo de los años, ¿no? Justamente me da mucho gusto inaugurar con estos textos esta nueva etapa de Dubious, porque ha sido una trayectoria bastante difícil, ha sido una trayectoria de mucha constancia y ha sido de mucho sacrificio, de estar muy atento y de un aprendizaje constante y veloz de cómo se mueve la dinámica política a nivel cultural, no solo en el Estado, sino a nivel nacional, para podernos sostener siempre al margen, siempre, digamos, en esta zona liminal entre la relación con las políticas del Estado, del gobierno, y mantenernos auténticamente autónomos. Sí, ha sido bastante difícil, decimos los que pertenecemos y hemos pertenecido a Dubious, decimos que comenzamos en marzo del 2018, aunque ha sido, digamos, un trabajo previo de comunidad, de amistades, de ideas, de esas ideas que fluyen en las reuniones entre amigos, y que se fueron concretando poco a poco a partir de iniciativa, a partir de constancia, a partir
de poner un poco, un granito de arena a cada quien para que se vayan concretando las cosas, a tal grado de que hemos conseguido grandes momentos que nos hacen sentir muy orgullosos, como lo fue, por ejemplo, el Festival del Arte y las Letras, que fue a través de la gestión de Dubious y en comunión con otra organización, y que pudimos plantear un festival de todo el día en un instituto universitario, en donde se discutieron justamente la actualidad de las letras, se discutieron posturas estéticas, hubo talleres, hubo conferencias, hubo testimonios, hubo incluso performance. Estuvo increíble y es algo que se hizo netamente desde la gestoría autónoma, desde la autogestión, digamos, con el Pablo de ahí el respaldo y el apoyo de la institución educativa. También hemos hecho cursos, por ejemplo el curso de filosofía que duró 11 sesiones que hicimos con el respaldo de Radio Express, que es uno de los pilares de algo que se llama aquí en Pachuca, no sé si lo conocen, pero algo que se llama o se llevó a llamar el Distrito Cultural, que es muy interesante de cara a lo que estamos haciendo como autogestivos, porque son una serie de locatarios y empresarios que prestan su lugar con un interés genuino por lo que estamos haciendo y conforman ya una zona, o conformaron en su momento una zona ahí en Parque Hidalgo, que permitió una efervescencia bastante generosa de productores y de creadores de arte, y que nos permitió a muchos generar comunidad. Ahí surgieron un montón de cosas que hoy ya son una auténtica tradición de la ciudad, que me da gusto que haya llegado por ahí, me parece que vía Peter, porque justamente a través de este afán por la autogestión surgieron cosas increíbles como el spoken word, que ya todo el mundo conoce y todo el mundo quiere participar, y es increíble. Pero bueno, ha pasado ya poco más de un año y Dubious da un siguiente paso, es decir, inaugura una siguiente etapa que representa un auténtico reto por todo lo que significan los procesos de edición, por todo lo que significa la elección de textos, la divulgación de pensamiento, la elección de obras de creación, qué es lo que vamos a publicar, hacia dónde vamos a publicar. A mí personalmente, no quiero hablar por todos los que han participado en Dubious, pero a mí personalmente desde el inicio me han inspirado ciertos movimientos de disidencia, y en particular en este apartado editorial no dejo de pensar en Ulises Carrión y en el valor que le daba a la producción literaria desde la elaboración del libro mismo, ¿no? El libro como espacio, el justo espacio en donde habita la palabra a través del texto escrito. La diferencia entre el viejo arte y el nuevo arte estriba en que entendamos de manera global lo que estamos haciendo desde la elaboración misma del libro. Entonces, allá hay ciertos atravesamientos que todavía debemos revisar, debemos repensar y discutir. La coyuntura es propicia, los conflictos ideológicos que ahora están puestos sobre la mesa en torno a las instancias culturales en el país, pues nos dan pábula a nosotros en nuestro modesto espacio para podernos replantear constantemente visiones, propuestas a nivel estético, a nivel ideológico e incluso a nivel de acción política. Estamos dispuestos, estamos muy contentos de inaugurar esta nueva etapa, y bueno, creo que los números que entregamos con esta primera edición resumen en gran medida todo lo que hemos venido haciendo a estos niveles y escalas. Uno que me parece bastante representativo, que es el de Macedo, el de Alfonso Macedo, el doctor, que ya refería Valencia, es el ejemplar que inaugura la colección fuera del área de servicio de crítica. La crítica en Dubious va a ser fundamental porque es el centro en donde los autores que ya tenemos cierta familiaridad con la tradición y los cánones de la poesía hasta la actualidad, pues nos encontramos entre nosotros para la discusión y el diálogo y el intercambio riguroso.
Y es interesante el texto que, de hecho, le insistimos hasta el cansancio a Alfonso que nos entregara este texto, porque resume en gran medida lo que vamos a hacer con respecto a la historia de otras editoriales y de otras revistas literarias y grupos que se han formado a lo largo de la historia reciente de México, ¿no? Es un libro interesantísimo en donde se ponen los puntos sobre las IES, personajes como Octavio Paz, ¿no? Para quienes han sido educados en las letras, Octavio Paz es siempre un nombre idílico, es siempre un nombre de portento. Y bueno, en este texto Octavio Paz aparece como una figura importante de la tectónica política al nivel cultural en México. Movimientos, grupos que además de ser propuestas estéticas también fueron grupos políticos. Estamos hablando de los contemporáneos, por ejemplo, de su disidencia o su contraparte, que fueron los estridentistas, que llevaron el trabajo de gestión y el trabajo de producción literaria a las municipalidades y al resto de la federación, muy en especial a Aguascalientes y a Veracruz, etcétera, etcétera, ¿no? Es un libro interesantísimo y me parece casi un manifiesto con el que inauguramos esta colección. Luego está un texto que nos llegó por gestión de Claudia Sandoval y que es un texto precioso, y dos que digamos con los que nos ponemos nosotros mismos a prueba en todo este sentido global y complejo de lo que pretende ser nuestra editorial, que son un poemario de la autoría de su servidor y un ensayo bastante propositivo de Alfonso Valencia en torno a la idea del amor, que sería muy difícil que lo publicaran a través de instancias como Flaxo, por ejemplo, porque transgrede completamente los cánones de lo que se entiende como un ensayo de pensamiento. De hecho, yo le peleaba que ese ensayo quedara en la colección de creación, ¿no? Y él, con mucha justicia, me supo fundamentar, como él es un experto en dar fundamentos, por qué esa estructura y por qué debía ir en esta colección. Entonces, quiero ceder la palabra a Claudia Sandoval porque me parece igual muy importante que se hable de los procesos y lo difícil y lo cansado que ha sido justamente llegar a este punto concreto que son los libros, y de esta pena de pensamiento también que se inaugura con el texto de Norman Monroy. Y bueno, también aprovecho para agradecerle públicamente por colaborar con nosotros, por sumarse al equipo de Dubious de la manera en que lo ha hecho de manera impetuosa, sacrificada y además dispuesta a las locuras que nos planteamos desde el inicio. Y bueno, esta es la primera, digamos, entrega de muchas sorpresas más que vendrán en el futuro. Y bueno, también le agradezco públicamente a Alfonso Valencia por poner todas esas ideas y todas esas insistencias personales que ha venido cargando y transformarlas en confianza hacia el proyecto de Dubious. Le agradezco muchísimo a ambos y bueno, Dubious sigue adelante. Les presentamos propuestas constantemente en nuestras páginas en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web, que es dubious.xyz. Y pues síganos, ahí estamos presentando un montón de cosas todo el tiempo. Y bueno, quiero ceder la palabra a Claudia Sandoval. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, uno se imagina que hacer un libro es tremendamente sencillo, ¿no? Tiene pastas, tiene portadas y tiene interiores. Lo que uno no se imagina es que va a estar un sábado cualquiera o un domingo cualquiera, más bien a las 5:30 de la mañana, engrapando esas portadas y esos interiores. Este proceso fue un proceso que involucró a muchísimas y maravillosas personas.
Al principio habíamos pensado una serie de situaciones, pero bien dice que tú le cuentes tus planes a Dios, no sé si sea Dios o quién fue, pero nos quitó un diseñador del camino y tuvimos que andar buscando a otro. Gracias al destino nos topamos con Jessica Álvarez, que es nuestra diseñadora de portadas, que se rifó todas las portadas de un día para otro. O sea, estuvo trabajando con nosotros día y noche. Ella también la sufrió un ratito. Nosotros no la sufrimos, lo pasamos increíble todo el rato. Incluso los colores de nuestras líneas tienen significados. Por ejemplo, las líneas que, bueno, los libros que ustedes ven en morado son en anaranjado, son un guiño a los cuadernos naranjas de Oscar Wilde. En estos cuadernos la gente solía escribir cuestiones tabú o cuestiones que eran poco discutidas. Eso es precisamente lo que queremos hacer en esta línea. Queremos abrir una discusión, sobre todo para nosotras, las personas que nos dedicamos a cuestiones académicas, por ejemplo. A veces es complicado encontrar esos espacios donde, aparte de hacer ciencia, se puede politizar, sobre todo para estas líneas de pensamiento como las feministas o las queer. En este caso tenemos precisamente el texto de Norman. Este texto era especialmente importante para mí porque como personas, ¿cómo decirlo? Como personas que nos identificamos con estas corrientes de pensamiento, a veces es complicado encontrar espacios. En este sentido, Norman, por ejemplo, nos propone una visión de la construcción del conocimiento científico desde una discusión epistemológica de quién es el sujeto que conoce. En este sentido, entonces, tendríamos que la línea de pensamiento, por ejemplo, es lo que quiere poner sobre la mesa, ¿no? También hablamos de que lo que es Dubious ha abarcado un montón de cosas, ¿no? Es un fenómeno dinámico. Entonces era especialmente importante para nosotras, incluir este tipo de pensamientos dentro de las líneas, ¿no? Lo que queremos es precisamente difundirlos, y es maravilloso también saber que ya hay más personas que quieren publicar dentro de las líneas, ¿no? Y sin duda vamos a estar engrapando portadas de interiores a las 5:30 de la mañana si es necesario. Lo que queríamos era traerles todo esto, ¿no? Traer los contenidos con significado, porque el proceso estuvo curado con muchísimo cuidado, ¿sí? Curado. Alfonso Valencia se rifó los interiores, todos los libros están editados por él, y es un gran trabajo, es una gran labor. Entonces, cada uno de los materiales que ustedes ven pasaron por todo un proceso que fue bastante arduo. No lo hacemos con la intención de simplemente sacarlo, sino que tuvimos que pasar como por estas revisiones, ediciones, trabajar con los autores y autoras en este caso, y qué emoción verlos aquí. Bueno, sí, dentro de esa parte de los procesos de los cuales hablaba Claudia, es importante que todos tengamos, digamos, como que un estilo de conceptos básicos de cómo se hace un libro. O sea, primero, ellos se han encargado de... Primero, a mí se me ocurren muchas cosas, y lo que me gusta mucho es cómo se da la convergencia de distintas personalidades y de distintos talentos. A mí siempre se me están ocurriendo muchas cosas, pero soy muy disperso. Es decir, empiezo muchos proyectos y a veces no termino uno, etcétera, pues, porque siempre estoy pensando en muchas cosas. Entonces, de repente, conocer a personas como Aristides y como Claudia, que son más como, bueno, ok, tienes que hacer esto, y este es el proceso, y necesito que hagas esto para esta fecha, y eso hace que las cosas se logren. Entonces, primero, ellos se encargaron, de algún modo, de buscar y de gestionar. Bueno, fue un trabajo de los tres, pero más de ellos, de buscar y de gestionar los textos de los autores. Los autores lo que hacen es envían un archivo, y nosotros ahorita, que es una línea que todavía tenemos que discutir, pero que a mí me gustaría mantener, es la brevedad de nuestros cuadernillos. Es decir, son textos que se pueden leer detenidamente, obviamente, pero son textos que nuestro mayor ensayo tiene 42 cuartillas, ¿no? Es decir, son textos muy pequeños,
especializados, pero que no requieren, digamos, como que mucho tiempo de lectura, ¿no? Como que también responden a esta velocidad del conocimiento en la cual estamos metidos. Entonces ellos hacen el archivo, ellos les dan una primera leída, hacen recomendaciones, y ya desde que están esas recomendaciones hechas, me lo mandan a mí. Y yo de lo que me encargo es de hacer toda la revisión exhaustiva, se revisa la bibliografía, es todo un proceso para que el libro salga con la menor cantidad de ratas, de la manera, digamos, más perfecta posible. Yo meto ese archivo porque tampoco sabíamos de hacer libros, es decir, no sabíamos de diseño editorial, pues. Yo he trabajado, llevo muchos años trabajando, haciendo edición, haciendo corrección ortotipográfica y corrección de estilo, pero pues yo no sé manejar los programas InDesign y los programas propiamente para formar libros, para hacer libros. Pero Aristides logró encontrar la manera de hacerlo en Word, y entonces él me mandó la planilla, y yo lo que hago es montar ese archivo para que se vea ya como un libro en Word. Es un procesador de texto que todos usamos para trabajos de secundaria, y nosotros lo usamos para hacer unos libros, la verdad, muy chidos. Y entonces yo hago eso. Lo volvemos a revisar, vuelve a haber un proceso de revisión, y yo vuelvo a hacer los cambios en esos archivos, y finalmente, ya que están los archivos, digamos, que ya yo considero que ya están finales, se los damos a ellos. Y yo ahí fue donde yo ya me perdí del proceso. Pues es el otro proceso que es todavía más pesado, que es que cotizar, buscar una imprenta, hacer la elección del papel, decidir qué van a ser las portadas, que eso es algo que ellos se encargaron. Es decir, son como dos partes para hacer los libros, pero que si no se encabalgan de una manera correcta, pues todo acaba terrible. Y algo que me pareció muy afortunado fueron las selecciones de las portadas que hicieron. Yo no había visto las portadas, generalmente el editor siempre se quiere meter en todo, pero pues no, yo no podía hacerlo. Entonces fue una serie también como de eventos muy afortunados que nos llevan ahora a presentarles estos libros. Y se los digo también para que cuando les digamos cuánto cuestan, pues tampoco digan que son muy caros o algo por el estilo, que no lo son. Pero el caso es que hacer un libro no solamente implica el conocimiento del autor, que aquí está probado en estos libros. Y digo, sí, hay un libro tuyo, hay un libro mío, pero no solamente es el conocimiento de lo que el autor quiere dar a conocer, o su postura estética, o sus cuentos, o sus poemas, o lo que sea, sino hay un trabajo que tiene que ver con saber de lengua, con saber de administración, con un montón de trabajo y de otros talentos, pues. Así es que la próxima vez que se enteren de proyectos independientes como o sea, son proyectos que verdaderamente tienen que ser apoyados, pues. Yo en verdad agradezco mucho este espacio, la iniciativa de hacer un encuentro de editoriales independientes ha sido reveladora en muchos sentidos, porque justamente el programa arroja ya bastante actividad dentro del estado, y pues estamos muy orgullosos de tener un lugar y de participar en esta escena contemporánea de la gestoría cultural, pero también de un momento literario importante de la ciudad. Reconozco muchos de mis compañeros y compañeras, de la gente que he conocido a lo largo de los trabajos que hemos realizado en Dubious, gente verdaderamente extraordinaria, ¿no? Afortunadamente, a través de la plataforma he podido vincularme con personas de todo el país, creadores, creadoras, otros gestores y otro tipo de editores, y no dejo de pensar que la gente de Pachuca es impresionante. A cada rato leemos cosas que nos sorprenden, verdaderos tronos literarios, en reuniones, en el spoken word, actividades culturales. Es un momento bastante importante de la cultura en Pachuca y de la autogestión. Entonces yo agradezco bastante esta iniciativa de los encuentros de editoriales independientes, y simplemente eso. Les entregamos a ustedes los primeros números de esta nueva etapa de Dubious. Esperemos que sean críticos, que sean
duros con nosotros, que nos digan su opinión y justamente que se acerquen a los espacios de autogestión de la ciudad, que se acerquen a la comunidad literaria, que consuman lo que está produciendo la gente, en el sentido más riguroso del concepto, que yo justamente estoy pensando en consumirlo en el sentido de generar un nuevo pensamiento, una nueva visión del mundo, de justamente leer en las entrelíneas de las propuestas creativas de nuestros congéneres, de nuestros coetáneos, una nueva perspectiva estética, incluso dentro de la literatura, que necesita mucha más difusión y que necesita contraponerse con otras líneas de la tradición a nivel nacional. Necesita entablar diálogos cada vez más serios con la gente que está ganando los premios nacionales, los premios internacionales, porque además lo merecen, ¿no? Yo he visto poemas, he visto poesías, poemarios, incluso enteros. La narrativa aquí en la ciudad es increíble, es impresionante, pero necesitan una vía de acceso a través de la gestión, a través de un correcto uso de las herramientas institucionales que les permitan posicionarse en un diálogo auténticamente nacional. Lo merecen y ya no puede esperar más. Entonces, Dubious, insisto, como decía al principio de mi intervención, que no pretende subsanar ese hueco ni resolver problemáticas arraigadas en la historia. Simplemente es una aportación más, es un espacio diferente y que se lo ofrecemos a todos, a ustedes con todo gusto y digamos, tiene que ser forzosamente con todo el gusto por todo el esfuerzo que hemos puesto en ello, ¿no? Es verdaderamente algo a lo que vamos a dedicarnos el resto de nuestras vidas y tiene que ser entregado a la sociedad que son ustedes y a quienes nos van a leer en su máxima expresión, ¿no? Lo mejor que tenemos debe estar expresado en lo que les vamos a entregar. Entonces yo les agradezco mucho que hayan venido, que se den el tiempo de escucharnos. A muchos de ustedes los veremos muy pronto en estos espacios que vamos comentando. Espero que lo que se virtió en esta mesa también resulte un punto de partida crítico para las próximas discusiones y para las próximas acciones que están en puerta. Y bueno, muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Simplemente reiterarles todo mi agradecimiento por su presencia. Y bueno, también eventualmente vamos a estar organizando presentaciones individuales de estos libros en los distintos espacios alternativos de Pachuca, así es que también los queremos invitar a que vayan. Y bueno, también es importante decir que nos tenemos que involucrar también como autores con nuestros propios proyectos editoriales. Entonces, de verdad, dense la oportunidad de leer la poesía de Luis Arístides también, que es una poesía que le hace falta de algún modo al Estado por una visión ahí como que no solamente es coyuntural, sino que es importante no solamente hablar en la poesía de lo que todo el mundo habla, sino también tener una postura ideológica, una postura crítica y una postura política, si es posible. Y entonces algo de eso hay en el libro de Luis Arístides, que además es su primer poemario publicado. Entonces también eso es motivo de celebración, ¿no? También eso es motivo de felicidad. Y bueno, y también los invito personalmente a leer mi libro, ¿no? Que es un libro sobre el amor, es un ensayo sobre el amor en mis peores años, que fueron del 2012 al 2016, y son reflexiones que yo fui publicando en el periódico Milenio, que es un periódico en el que antes publicaba más constantemente, pero ahora ya no. Pero bueno, que se den también la oportunidad de conocernos y pues vamos a estar vendiendo los libros, ¿no? Cada uno de los libros tiene un precio de 50 pesos, lo cual es muy poco, ¿no? O sea, esto es una promoción de 2 caguamas. O sea, entonces es eso, ¿no? Cuestan 50 pesos, pero si compran los 4,
cuestan 150. Entonces esa es nuestra propuesta, y vamos a estar pensando también dónde los vamos a vender. Pero de entrada creo que sí les podemos dejar unos libros en la librería, ¿no? Ahí con Israel, en el Café Landén, y bueno, y eventualmente vamos a ir buscando y vamos a ir viendo dónde hacer las presentaciones y todo eso. Yo también, ya bueno, para cerrar mi participación y darle la voz final a Claudia, quiero agradecerles a todos ustedes, pero también quiero agradecerles a ellos el dejarme participar, ¿no? De esta manera activa y con todas mis, ¿cómo se dice?, mis ansiedades y con todas mis obsesiones, de dejarme participar con ellos, porque de verdad era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero pues me hacía falta, les digo, conocer a alguien que me dijera, pues es que me lo tienes que entregar hoy, y esto es para hoy, y si no, no va a salir. Y entonces también como ponerme a mí mismo como ese reto de hacer el trabajo así. Digo, llevo muchos años trabajando, pero pues siempre trabajo como con unos deadlines muy flexibles, pero no, con Arístides no se puede. Entonces, pues muchas gracias, y de verdad dense la oportunidad de conocer estos 4 libros, que en verdad no es porque sean nuestros, digo nuestros en el sentido de nuestra editorial, sino que van a dar de qué hablar, pues, porque además estamos poniendo el dedo en la llaga de dar a conocer el pensamiento que se está haciendo en este momento en Hidalgo, y eso es algo que no está pasando. O sea, vamos a intentar publicar cosas que sean un estilo de termómetro de lo que se está pensando en Pachuca en este momento y esta generación. Entonces, ya tenemos muchos proyectos en puerta, tenemos publicaciones muy diversas que queremos incluir en nuestra colección, y pues solamente empezando a generar la venta y la compra vamos a poder seguir chambeando. Entonces, pues bueno, ojalá esto algún día nos dé para comprarnos un Audi, pero esto creo que va a pasar dentro de muchos años. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, le dejo la palabra a Claudia. Para cerrar, a mí sin duda me gustaría agradecer a Arístides, a Alfonso por haber participado en este proceso, a ustedes por habernos escuchado ya 40 minutos o más. Muchas gracias. Y sí, nuestra propuesta es precisamente que esto llegue a muchos lugares, y que más personas quieran participar con nosotros en este proyecto e incluso se avienten nuevas ideas. O sea, estamos precisamente en este afán de la experimentación y de proponer. Y muchas gracias por estar aquí. Aprovechen para que Arístides les firme su primer poemario, que además pues, va a ser una pieza ahí como única, ¿no? Entonces aprovechen que aquí está y para que se los firme. Sí, o sea, además tenemos tirajes limitados, tenemos tirajes cortos, así es que bueno, ahí hay una mesita y creo que por ahí vamos a estarlos vendiendo. Y bueno, de nuevo muchas gracias. Por favor. A mí me gustaría que nos compartieras la lectura de uno de los poemas. Ok, esa no me la esperaba, pero ¿por qué no? La estructura de este poemario es un conteo reversivo. Y quiero leer justo la última parte. Es un conteo regresivo de 10 a 0. Está dedicado justamente a los sucesos de 2018, pero muy en particular al tema de la transición, de la transformación. El 1 dice: mira al sol en su paseo inescrutable, revelarse purpúreo con los pies rojizos sobre mi cielo escondido que lo adormece, curva morada que inhabito en sueños de otro cuerpo sin linaje, abandonado. Hoy mi abuelo cumple años, como cada día, pero yo debo trabajar. Sin sabor o santa ceguera, la pluma machacándose en mentiras,
ausencia, futuro, calendario y escritorio, tu lápiz, tú, el teclado. Eres un poema buscando algo más que decir. Somos el aullido de una ciudad empobrecida, fénix comatosa que despierta entre los rudimentos de un rugido que se cerró en bostezo. Autoinflíngete la noche y haz de la tarde un lugar para habitarla más allá del elevador, el ruido de la gente masticando loops de periferia artificial y abandonarla. Y el punto cero dice: si ya este es otro tiempo, ¿quién lo recibirá?